Gonzalo Torralbo, Susana Sanzú y Pedro J. Mérida Vargas. Por favor, un fuerte aplauso también para ellos cuatro, ellos tres en este caso, y también para Alberto. Tienes la palabra, Alberto. Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, agradecer a la organización la oportunidad que nos ha dado para poder participar hoy desde la Universidad Carlos III de Madrid en compañía de algunos de nuestros amigos que generalmente trabajan con nosotros, como es el caso de Reciclia, que nos ha acompañado desde nuestros orígenes. Hoy estamos a hablar aquí para hablar sobre sostenibilidad y cómo está afectando a todo. Y en este caso vamos a hablar de cómo afecta al e-commerce, en particular los retos a los que se enfrentan la industria en general, las empresas, las administradoras de residuos y las gestoras de residuos. Por eso me gustaría comenzar con una pregunta general que os lanzo a cada uno de los ponentes. ¿Qué retos veis, a qué retos os enfrentáis cada día y qué oportunidades veis desde toda la legislación europea que está poco a poco penetrando en los países miembros y las comunidades autónomas? Gonzalo. Gracias, Alberto. Gracias también a Ecoetxe y a la organización de este encuentro y hablar de nuestro libro. En nuestro caso, en la parte de sostenibilidad, ya José Pérez ha explicado un poco la parte concreta de Ecopilas. Sí decir que muchas de estas empresas, de esas casi 3.000 empresas que hablábamos que estaban adheridas a este sistema, muchas vienen del propio e-commerce. O sea, el e-commerce no es ajeno a la sostenibilidad, sino que al revés. Yo creo que no es una opción, es una necesidad el que dentro de sus adjetivos esté el tema de la sostenibilidad, ¿no? También es un mundo muy competitivo. En el e-commerce ya existe mucha competencia, competencia entre las propias empresas chinas, entre los propios marketplaces, y por tanto es algo que está para quedarse. Entonces, refiriéndome a tu pregunta en particular como retos a los que se enfrentan, yo empezaría hablando de la gestión de la cadena de suministro, y ahí destacaría dos aspectos. El tema de la diversidad y la globalización. Ahí el e-commerce pasa por muchos países donde las normativas y las normas de transporte son muy diferentes, y es un reto importante el estandarizar eso, porque son los mismos proveedores, los mismos suministradores, los mismos propios logistas los que lo hacen, y ahí habría que estandarizar para que intervengan también en estos aspectos de sostenibilidad. Luego, por otro lado, la parte de la logística y los envíos, ¿no? En la última milla es la parte donde mayor gasto en transporte y en logística existe, porque acudimos a llevar casi a cada casa particular un envío y un paquete, ¿no? Y ahí también había que establecer cauces y medidas para juntar, para organizar esto de una manera que fuera más sostenible. Esa inmediatez y ese precio que queremos va muchas veces en contra de estos aspectos sostenibles, y ahí hay que buscar también algún punto de encuentro para hacerlo más sostenible. Luego, por otro lado, lo mismo pasa con una parte importante del producto en el tema del e-commerce, es el envase, es el envoltorio, la seguridad, cómo llega. Ese volumen tan grande de envases también hace que este aspecto de sostenibilidad pues sea un problema, ¿no? Muchas veces incluso las devoluciones de estos equipos, ¿no? Y ahí entraría en el tercer reto, ¿no? Al consumidor, cómo formarle, cómo hacerle ver que esas devoluciones, esas muchas veces compras impulsivas, que luego significan devoluciones, significa también mucho gasto en logística, en ese envase que hablo, que dificulta esos aspectos sostenibles. Con lo cual, yo con estos tres aspectos resumiría los tres retos a los que se podría enfrentar en temas de sostenibilidad el e-commerce. Muchas gracias. Susana, ¿cómo ves desde Ecoetxe a qué retos os enfrentáis? ¿Qué oportunidades veis en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad en vuestra empresa?
Bueno, para nosotros el reto, por una parte, también es la oportunidad. Donde hay reto, hay oportunidad. Nosotros lo que queremos principalmente, nuestra oportunidad es en la comunicación, ya que la mayoría de e-commerce son productores chinos, les cuesta muchísimo entender o llegar a la normativa de cada país. Nosotros les explicamos cómo pueden cumplir las normativas nacionales, le hacemos el registro RIAE, también colaboramos con Ecopilas para la gestión de RIPIA, ya que la mayoría de los electrónicos también contienen pilas y acumuladores. Entonces, la clasificación, las declaraciones, les cuesta muchísimo la correcta clasificación. En todo eso les ayudamos a formarlos y nuestro fin es facilitarles a introducir en el mercado español de forma sostenible y regulada. Porque ya para ellos tener que buscar un scrap de envases, otro de pilas, otro de acumuladores, más la comunicación, más las clasificaciones, es lo que más les cuesta y pues ese es nuestro reto y nuestra oportunidad. Muchísimas gracias, Susana. Pedro, como socio fundador de ESPOS, ¿a qué retos os enfrentáis y también qué oportunidades veis en esto de la sostenibilidad? Buenos días, muchas gracias a todos. Como ha comentado antes, la última milla para la venta del e-commerce puede determinar el éxito o la pérdida de esa venta con una devolución. Nosotros, desde el almacén logístico a la entrega de la última milla, lo que buscamos es conseguir una mayor eficacia para que la mejora del servicio permita tener las menores devoluciones posibles. De esa forma, lo que buscamos es conseguir una reducción de emisiones de CO2 en la última milla. Lo que estamos haciendo es invertir en medios que sean con menos consumo de CO2, consiguiendo posicionar más cerca de los destinatarios y poder hacer un reparto de una forma más amable con el medio ambiente. Desde el punto de vista del almacén logístico, tenemos los retos de utilización de materiales que sean menos contaminantes y, a ser posible, poder reutilizar parte de los mismos para protección, embalajes y no generar más gasto en lo que es producto que luego puede llegar a terminar en la basura una vez que esté hechas las entregas del mismo. Estamos hablando de retos, de sostenibilidad, de cómo afrontar de una forma mucho más verde el e-commerce, y han salido temas bastante interesantes como es el tema de los embalajes, el tema del transporte. Entonces, a mí me gustaría saber, desde el punto de vista transformador que supone el término de la sostenibilidad, o incluso de lo que hemos hablado de intentar aumentar el tiempo del ciclo de vida útil de alguno de los materiales, o incluso cómo hacer más eficiente el transporte, ¿cuáles veis que son la mayor aportación o qué pensáis que se podría hacer en el e-commerce para que este fuese mucho más sostenible? Gonzalo. Bueno, la verdad es que ligados a los retos están las oportunidades, ¿no? Cuando existe un reto y quieres alcanzarlo, pues es cuando surge el ingenio y buscas esas oportunidades de negocio, ¿no? Está claro que las innovaciones tecnológicas es importante, y más en este sector, ¿no? En la parte logística se ha apuntado, ya no solamente es la última milla, donde sí se puede encontrar esa facilidad, sobre todo con cierta legislación que ayude a que el uso de ciertos tipos de vehículos que facilite esta economía circular y esta sostenibilidad en el e-commerce. También, como habéis apuntado, en el uso de estos materiales que envasan los productos, facilitaría mucho la obligatoriedad, incluso con normas, de ciertos plásticos reciclados, ciertos cartones biodegradables, como ya existen, que facilitaría esto, ¿no?
los planes de prevención y ecodiseño muchas veces no solamente en el producto, sino también en el propio envase que al final desechas, ¿no? En el que el volumen, en el que los kilos de este tipo de materiales sean menores, ¿no? También facilitaría. Y luego yo apuntaría otra oportunidad más, que es en el tema de la fidelización al consumidor. Antes ha apuntado también el tema de la comunicación. Yo creo que tenemos que hacer partícipes al consumidor. Perdona. Y la fidelización del consumidor, ¿no? Que esto ayudaría también mucho a que esa demanda que haga, que pida, que exija el consumidor, pues lo pueda reflejar el que vende, ¿no? Y por tanto estos costes iniciales sean capaces de asumirlos. Susana, tú como gerente en el área de sostenibilidad de Coeche, ¿cuál es tu apuesta? La verdad es que, aunque sea gerente en el ámbito, llevo muy poco tiempo, pero lo que estamos intentando hacer es, pues, como ha dicho Gonzalo y anteriormente en las presentaciones, yo creo que sobre todo en la formación. Si no se forma desde pequeñitos, al final en realidad hagamos lo que hagamos va a ser muy complicado. Y también en el ámbito de envases, que Reciclea también va a empezar a entrar, pues es una parte muy importante también. Y nosotros en las recogidas lo que estamos intentando es pues hacer un sistema la cual, ¿cómo explicarlo? Hacer el menos CO2 posible para las recogidas, porque hay veces que en el transporte contaminas más que lo que reciclas. De momento, pues en Ecoeche estamos hasta ahí. Pedro, vosotros, tú como socio fundador, que estás desde los orígenes, ¿cómo ves, a qué se enfoca el mercado? ¿A qué se enfrenta? Ahora el mercado, el reto más importante que tiene delante es conseguir, por una parte, cumplir la normativa medioambiental que hay para reducir esa emisión de CO2, pero conseguir mantener ese nivel de servicio en 24 horas que por parte del consumidor se demanda en la venta online. Antes han comentado que la implementación de puntos de proximidad facilita que el destinatario pueda tener una opción de entrega en los 7 días de la semana sin penalizar esas segundas y terceras intentos de entrega que antiguamente teníamos que hacer. Realmente la tecnología lo que nos está ayudando en el mundo del transporte, bien sea con los chatbots o bien sea con el análisis de las últimas entregas de los últimos años, que lo que conseguimos es tener una predicción mucho más certera de cuándo la persona va a estar en su casa para poder hacer esa entrega en el primer intento, sin tener más sobrecostes. Gracias a esta tecnología conseguimos que el aumento de envíos no genere cada vez más un volumen igual de mensajeros en las calles. Es verdad que en los últimos años el reparto de furgonetas ya empieza a crecer prácticamente a 2 dígitos en emisiones de CO2, pero con las políticas que hay de inversión en vehículos eléctricos esperamos que, aunque el número de envíos siga creciendo, esa generación de CO2 se mantenga. Bueno, hemos estado hablando de diferentes temas, pero hemos llegado a algo que es clave, que es el consumidor, porque al final a nosotros lo que nos interesa es
Independientemente de que estemos adoptando un plan verde, estamos hablando de economía circular y es un cambio global, no solamente para los europeos, con toda la normativa que estamos poco a poco absorbiendo y estamos descubriendo e incorporando a nuestros modelos de negocio. Sí que es verdad que muchas veces no entendemos o no sabemos cómo hacer llegar al consumidor todos estos conceptos o cómo hacerle partícipe. Entonces, yo os lanzo una pregunta, que podríamos comenzar contigo, Gonzalo, de nuevo, es ¿cuál es el papel que juega el consumidor? ¿Cómo podemos envolver al consumidor en esta realidad verde? No cabe duda que el consumidor es la pieza, el elemento principal en la cadena, ¿no? Al final es el que va a usar ese producto y el que demanda las características y el uso del mismo les satisfaga después de esa compra. Es cierto que la inmediatez y el precio son elementos esenciales para cualquier consumidor. El e-commerce es donde ahí es principal, ¿no? Tú tienes un abanico importante, un portfolio de productos enorme al cual puedes llegar y la inmediatez y el conocer y el diseñar casi tu propio producto lo puedes hacer, ¿no? Y encima llega a tu casa, no tienes que moverte. Entonces, incorporar el tema de la sostenibilidad puede parecer más complicado para ese consumidor, ¿no? Lo que pasa que es cierto que cada vez el entorno nos obliga más a que sea así. Ahora la gente es sensible. Entonces, ¿cómo hacer que ese consumidor de e-commerce encuentre la sostenibilidad en el producto y lo vea como un parámetro interesante? Yo creo que ahí también podemos empezar a hablar de incentivos, de programas, de ayudarle a que sea capaz de ver ese retorno, por ejemplo, de su producto, lo que puede significar incluso en un mejor precio, ¿vale? Esa reutilización de esas piezas, esa cercanía a lo mejor para el tema de las devoluciones, de tal forma que vea en todos esos avances esa sostenibilidad, que la vea implícita. Y la vea implícita muchas veces dentro de los parámetros que rigen a ese consumidor, que es la inmediatez y el precio, ¿no? Y yo creo que haciéndole partícipe de eso van a entrar fácilmente esos parámetros de sostenibilidad, aparte de que el entorno le obligue. Luego, por otro lado, de cara a la empresa, al productor, el cumplir con las mismas obligaciones que tienen también ese producto que no se compra por e-commerce, ¿no? Y yo creo que ahí sí es cierto que ahí tiene que haber una labor importante de las administraciones. Se ha comentado aquí, ¿no? El parón muchas veces de estos productos en aduanas para asegurar que cumplen con los mismos requisitos de sostenibilidad que el resto de productos que se venden en los lineales de las tiendas o de las grandes superficies, ¿no? Pero eso es más ajeno al consumidor, pero también de alguna manera debe hacerle ver al consumidor que si lo que puede comprar en el lineal tiene que tener las mismas características de sostenibilidad que lo que él puede comprar a través del e-commerce, cuando lo tenga eso en la conciencia, pues también facilitaría ese sentimiento, ¿vale? Muchas gracias. Susana, vosotros que tenéis un lema precioso que dice «Contribuye al planeta con nosotros», ¿cómo involucráis al consumidor? Al consumidor lo que pretendemos para los consumidores en realidad es facilitarles las cosas. Va a costar mucho el resto, pero es facilitarlos. Pues como hace Ecopilas, que te lo puedes encontrar en cualquier sitio, en los contenedores nosotros intentamos hacer lo mismo. Nosotros estamos poniendo, pues, como nuestra comunidad, pues en todos los bazares, porque bazar te lo puedes encontrar en 2 o 3 en una calle incluso. Entonces, al saber que puedes dejarlo ahí y aportar, y en vez de tirarlo a la basura, que es lo no debido, pues hacérselo fácil es lo más importante. Y después, como ha dicho Gonzalo, pues ellos también tienen que saber que en realidad sí están pagando por ello. O porque ahora que cada vez está Soibre, pues también en las plataformas e-commerce se les están obligando a registrarse, pues todo eso, sí.
Muchísimas gracias. Pedro, vosotros que os dedicáis a la eficiencia, a la mejora de eficiencia en muchos procesos logísticos, ¿cuál es vuestra apuesta hacia el consumidor? A ver, el papel del consumidor es fundamental. Si nos fijamos en la evolución que ha tenido en los supermercados, la legislación por el pago, por el embalaje de las bolsas, ahora vemos que casi todas las personas, en mayor o menor medida, van al supermercado y llevan su propia bolsa para hacer la compra y llevarla a su casa. Si esa acción la trasladamos al mundo logístico, nosotros, cuando hacemos un pedido, el 90% de los pedidos no son monorreferenciales, con lo cual, para hacerle llegar ese pedido a casa del consumidor, tenemos que utilizar o bien un retractilado, un embalaje que proteja el embalaje del producto original para que llegue en buen estado. Si concienciásemos en la reutilización de esos embalajes y estuviesen estandarizados, con esos embalajes reutilizables y estandarizados conseguiríamos aumentar en 50 veces el uso de ese cartón y no tener ese desperdicio de embalaje de plástico de retractilado que ahora tendríamos que hacer. Desde el punto de vista del transporte, también ocurriría una forma parecida. Si las personas, con el uso de esos puntos de proximidad, ellos se desplazasen a ese punto para recoger su envío y cambiásemos la exigencia de 24 horas por 48, eso facilitaría el transporte en un país como España, con 1.500 kilómetros de punta a punta, en balancearlo prácticamente todo, salvo la última milla, a transporte pesado. Eso reduciría más o menos un 60% la emisión de CO2 solo en la última milla. Ahora me gustaría más centrarme en el secretario general de Reciclia, que tenemos hoy el honor de tener con nosotros, para hacer una pregunta más directa. Vosotros que sois gestores de residuos en aparatos eléctricos, electrónicos, con una amplia experiencia, que además trabajáis con la administración, trabajáis con las empresas, ¿qué medidas crees que se deben implementar desde el Gobierno un poco para facilitar lo que es la gestión de los residuos de los aparatos eléctricos y electrónicos? Bueno, aquí que primero es la norma, ¿no? Aquí en Europa existen unas directivas concretas, específicas precisamente para los aparatos eléctricos y electrónicos, para los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, y también en este caso para pilas y baterías, ¿no? Que recientemente además, en vez de una directiva, ha sido un nuevo reglamento europeo que de alguna manera pone el marco en el cual debemos jugar todos, ¿no? Es verdad que el elemento esencial es el productor y por eso se hablan de este principio de responsabilidad ampliada del productor, porque en el productor es en el que inciden el que pone por primera vez el producto en el mercado, en este caso local, porque pensar que el residuo se genera en el mercado local, ¿no? En este caso en España. Pues la norma yo creo que es el marco, ¿no? donde hablamos. ¿El productor en qué le afecta esta norma? Pues lo afecta en que tiene que financiar y organizar toda esta gestión del producto que pone en el mercado. Y ahí se incide mucho en el diseño. Si tú fabricas para que ese producto sea sostenible, si tú fabricas para que ese producto sea reutilizable, si tú fabricas para que sea fácil la separación de los diferentes elementos que está compuesto, pues facilitarías mucho esa economía circular. Y todo eso ya se plasma en esas normas y el productor, por tanto, tiene que hacerlo. Pero no solamente es obligación de él, sino que eso se tiene que trasladar también a toda la cadena de valor. Es verdad que el productor le están asignando, no solamente diseña y fabrica para que el ciclo lo puedas cerrar y sea óptimo, pero tienes que contar con la colaboración del resto. Entonces, la parte logística que contabas antes, Pedro,
es fundamental en esta ecuación, porque esto facilitaría mucho, ya no solamente que se utilicen un tipo de elementos o no para llevar el producto o para otro, sino también optimizando rutas, utilizando la inteligencia artificial que se ha hablado aquí, blockchains. Eso da unas oportunidades importantísimas. El tema del almacenamiento, robotizar los propios almacenes, esto también facilitaría mucho, ¿no? Y luego no podemos dejar de contar con los otros dos actores importantes, la distribución. La distribución es parte fundamental, en este caso también incluso los marketplaces o las empresas de e-commerce. Y luego, por último, como hemos comentado, que tú has preguntado y no me quiero entretener más, es el tema del consumidor. Con lo cual, a tu pregunta, los gobiernos sí que tienen que implementar y controlar estas medidas y que las reglas de juego, porque en un principio esto es un coste. Y es un coste que se debe asumir entre todos aquellos que ponen producto en el mercado, los que vendan de una manera o de otra, porque eso lo que hace es un mercado mucho más competitivo, pero también con las mismas reglas de juego. Muchísimas gracias, Gonzalo. Ahora vamos contigo, Susana, a la parte de Ecoetxe. A mí me interesaría mucho saber cómo podrían ayudar los vendedores o las plataformas de e-commerce a hacer prácticas más saludables, ya sea en la cadena de suministro, en el transporte. Yo creo que sobre todo lo que yo me he encontrado, lo que yo personalmente pienso es que hay que poner más barreras en la parte de cuando aparecen nuevos productos, ya que ahora estamos en una era bastante rápida, los electrónicos van poniéndose de moda cosas muy rápidamente, como por ejemplo los vapeadores, que al principio no tenía un código en sí, nosotros se les ponía en otros, que es una gama en la que se tiene que pagar bastante poco en comparación con la contaminación que nos está trayendo. Entonces, si desde un principio, cuando aparece una cosa nueva, ya se les exige o se les hace un código antes de que aparezca, dependiendo de la contaminación o el tener que abrirlo, dependiendo de las cosas que lleve dentro, yo creo que esa sería una parte que ayudaría desde la raíz. Muchísimas gracias. Pedro, vosotros que estáis especializados en mejorar procesos, eficiencia en procesos logísticos, a mí me gustaría saber, sobre todo porque has hablado antes del tema del transporte, ¿no? ¿Cuáles son las mejoras o las apuestas en términos de sostenibilidad que tú ves para el futuro en cuestiones tecnológicas? ¿Qué se podría innovar para mejorar el transporte o la logística en el e-commerce? Al final, más que innovar, es ayudarse entre las diferentes empresas y generar un transporte más eficiente. Yo creo que solo la entrega del producto no genera valor. Entonces, en las grandes urbes o en los extrarradios deberíamos tender a una colaboración, tanto por parte de los estamentos oficiales como las propias empresas del sector. ¿Por qué? Porque al final nadie se plantea hoy en día que cada empresa de transporte tuviese un aeropuerto para ellos solos. Se tiene un aeropuerto y entre todos, cada uno en sus vuelos, se tiene que organizarse la llegada y la salida de los aviones. Pues en las grandes ciudades, al igual que antes teníamos mercados para que las personas acudiesen allí a cada una de las secciones a comprar, pues en el transporte deberíamos tender a eso, tener unos almacenes que todos pudiésemos utilizar y tener unas acciones comunes a todos que pudiésemos optimizar al final para llegar a una entrega prácticamente a pie de la última milla. Para eso necesitamos que las infraestructuras haya una colaboración entre el Estado y las empresas. Muchísimas gracias, Pedro. Llegamos al final de esta mesa redonda en la que hemos estado hablando de transformación sostenible en el e-commerce y me gustaría terminar muy brevemente que cada uno de vosotros me dieseis un titular, ya no si es posible porque es una realidad, pero sí cuál es el futuro
de la sostenibilidad en e-commerce? ¿Se integrarán? ¿No? ¿De qué forma? Gonzalo. Pues yo respondiendo a tu pregunta, pero haciendo un pequeño llamamiento al e-commerce, ¿no? Tanto a lo que son las plataformas, los marketplaces, como los vendedores por e-commerce, ¿no? Primero que se cumpla con la normativa. O sea, que no vean ni siquiera el consumidor, no perciba el consumidor que comprando por e-commerce me puedo ahorrar ciertos costes, ¿no? Porque eso luego se vuelve en contra. Y es verdad que esto está costando, ¿no? En Europa y también pasa en China y en otros mercados, el tema de la economía circular y la reciclabilidad de los productos y la necesidad que se ha apuntado en varias ponencias aquí de la recuperación de esos materiales críticos y escasos es necesario. Y el e-commerce debe ser partícipe de ello. Y el e-commerce tiene la función que accede directamente al usuario en sus plataformas, en sus formas de ventas. Esto tiene que percibirse. Y si lo percibe, cada vez lo querrá más. Lo que no puede hacer es que luego se frustre, porque luego no pueda reciclar, no pueda reutilizar, porque vea que su producto no cumple con esas normas. Porque eso lo que provocaría siempre es la frustración y el rechazo a lo mismo. O sea que yo me lanzaría a decirte como conclusión, ¿no? Que la sostenibilidad que tiene que ser una necesidad no vaya a entorpecerse por no el cumplimiento normativo específico de la reciclabilidad de los productos que se venden. Gracias, Gonzalo. Susana. Me lo estás dejando muy difícil, ¿eh? Todo esto no me lo habías comentado anteriormente. Pero sí, como dice Gonzalo, que se tiene que notar, sí se tiene que notar. Todo el mundo está pensando en una guerra económica en la cual se pueden ahorrar o cómo ganar de esta forma, pero al e-commerce yo creo que sí se debe de notarse el precio, sobre todo por la contaminación no solo de nuestra parte, sino logística que se está produciendo. Gracias, Pedro. Yo creo que el e-commerce debería esforzarse en cambiar esa mentalidad que se tiene de rapidez y pasar a lo que sería la certeza. Realmente un envío no tiene que ser muy rápido. Lo que tiene que ser es que se reciba cuando el destinatario lo necesita. Y por otra parte, también evolucionar de esa compra por oferta a una compra por comodidad. Es importante que cuando alguien vaya a comprar online, la relación calidad-precio sea buena, pero que en ese cubilete de valoración que hace, si está a 60 kilómetros de la tienda más cercana, que también valore que recorrer ese camino para él, si no lo hace, alguien lo tiene que hacer para llevárselo. Bueno, muchísimas gracias y terminamos ya con una breve reflexión, que es un poco lo que hemos estado viendo. No solamente el papel que va a jugar el consumidor, sino el papel que tenemos que hacer muy importante en concienciación para que comprendan que el futuro de la economía circular, el futuro de la Unión Europea, el futuro de China y el futuro del mundo, pues está en nuestras manos, no solamente de las personas que llevan la gestión de los residuos o de las personas que trabajan en las empresas para ofrecernos nuestros bienes de consumo, sino también el papel fundamental que jugamos los consumidores. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gonzalo, Susana, Pedro, nos veremos pronto. Y gracias a todos vosotros por habernos querido acompañar hoy. Muchísimas gracias. Gracias.